Bienvenidos mis hermanas y hermanas, Dios les bendiga. Les doy las gracias por unirse a mí hoy por las diferentes redes, por Facebook, por WhatsApp, por YouTube, para nuevamente estudiar la palabra de Dios y para considerar los tiempos asombrosos que vivimos. En nuestro estudio anterior estuvimos considerando la obra del Islam bajo el simbolismo de la quinta trompeta y hoy nos toca que considerar la sexta trompeta y veremos cómo los sarracenos y los turcos fueron los instrumentos por medio de los cuales una religión falsa llegó a ser el azote de una iglesia apóstata. De ahí que tanto la quinta y la sexta trompeta, en vez de ser llamadas por ese solo nombre como todas las anteriores, ahora son denominadas como ayes. Y esto, mis amados, es de suma importancia y ha sido expuesto por la inspiración divina para que podamos comprender el rol del Islam en la séptima y última trompeta, o como la llama la segura palabra profética, el tercer ay. Ahora, mis queridos hermanos, el libro de Apocalipsis nos revela que en los días finales de la gran controversia, todos los poderes opositores a Dios, simbolizados por el dragón, la bestia y el falso profeta, se unirán para hacer la guerra a Dios y a su santa ley. Y que estos tres poderes se unirán en un único gobierno mundial que está involucrado esta triple unión de la bestia, el dragón y el falso profeta, como ya les mencioné, a la cual se le llama la gran ciudad Babilonia. Ahora, la mensajera del Señor, mis apreciados hermanos, dice que habrá una confederación de fuerzas de Satanás y que toda nación de este mundo va a estar envuelta. Déjenme decirles, mis hermanos, que Cristo es el alfa y la omega, el principio y el fin. El alfa de la historia bíblica comenzando con el libro de Génesis y la omega finalizando con el libro de Apocalipsis, siendo el fin de la historia bíblica. Así que Cristo, mis apreciados hermanos, ha ilustrado el fin con el comienzo. Y les pregunto, ¿acaso no fue ilustrado un gobierno mundial en la historia antigua? En el mismo inicio, en el libro de Génesis, la superpotencia mundial de esos tiempos, Egipto. Y es muy interesante porque Egipto es un símbolo en la escritura, es un símbolo del mundo. Y en el tiempo de José, Dios condujo lo que condujo a todo el mundo a un único gobierno mundial. Nos dice Génesis 41, versículo 6, versículo 23 y 27 del capítulo 41, que lo que condujo a este gobierno mundial, liderado por la superpotencia de aquel entonces, Egipto, fue un viento del este. Ahora, mis hermanos, Cristo ilustra el fin con el comienzo. Hubo un tiempo cuando el poder civil le fue dado en las manos al papado de antaño, a través del decreto de Justiniano en el año 533. Y mis hermanos, está profetizado en la palabra de Dios que los descendientes de Ismael van a ser los catalizadores para que todas las manos se unan en el fin del mundo. Y es de suma importancia que nosotros comprendamos el principio de que todos los profetas de la Biblia hablaron más para nuestros días que para los propios de ellos. Es decir, que todos los profetas nos están hablando para el fin del mundo. En Génesis, en el capítulo 16, el versículo 12, hablando de Ismael y de su descendencia, nos dice, hablando de su carácter: será hombre arisco, su mano será contra todos y las manos de todos contra él, y habitará ante todos sus hermanos. Mis hermanos, son los descendientes de Ismael los que unen las manos de todos los hombres en el fin del mundo. Es el Islam el catalizador que consigue con que se forme un único gobierno mundial. Cuando los 10 reyes de Apocalipsis 17 concuerden en pasarle su autoridad a las manos del papado, se estará entonces repitiendo la historia del pasado, cuando eso sucedió por primera vez. Cuando la autoridad civil le fue dada al papado en el año 533 con el decreto de Justiniano, el reino de Justiniano, es decir, Roma, fue llevado a caer de rodillas debido al poder de las primeras 4 trompetas del libro de Apocalipsis descritas en el capítulo 8, mientras una crisis religiosa también estaba impactando su reino. Esta historia, mis amados, se repite cuando el poder de la séptima trompeta y todas las naciones estén airadas, como lo describe, juntarán sus manos
para hacer frente a la gran crisis religiosa en la cual estará envuelto el Islam. Y esto también hay referencia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, cuando los mercaderes en la tierra lamentan que la estructura financiera mundial haya sido destruida, haya sido barrida. Dice la palabra de Dios en el Apocalipsis capítulo 18, el versículo 10, el versículo 16 y el versículo 19, que ellos, los mercaderes de la tierra, gritan 3 veces diciendo ay, ay, ay. Ahora, mis hermanos, tan solo esto es un preámbulo de lo que quiero que podamos ver a través del estudio de hoy y el que vendrá en los próximos días. Pero antes de comenzar nuestro estudio de hoy, les pido que por favor inclinen sus cabezas conmigo, allí donde están, pidiéndole a Dios que nos envíe su Santo Espíritu mientras estudiamos. Oremos. Nuestro amoroso Padre Celestial, gracias por Jesucristo, el cual se ofrece para hacernos puros y limpios. Él es tan misericordioso y nos concede su gracia. Él nos ha preservado de muchas dificultades y pruebas. Él nos ha sostenido aun cuando no lo merecemos, mis hermanos, justo para que lo amemos más que el mundo, más que a Satanás, más que a nosotros mismos. Hoy, mientras estudiamos la palabra de Dios, la sexta trompeta, oro para que su Santo Espíritu nos pueda iluminar grandemente, de tal manera que podamos tener la justicia de Cristo en nuestros corazones. Vístenos con tu justicia, amado Señor. Oramos y lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, en este tema terminaremos de estudiar el capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Este impresionante capítulo dejado por la inspiración divina, el cual dedica la descripción detallada del rol del Islam en su lucha épica contra Roma y durante el segundo ay, la sexta trompeta, contra la Roma papal en especial. Ahora, hay una fecha muy especial, el 29 de mayo de 1453 cayó Constantinopla tras 2 meses de sitio turco. Desde ese momento, la antigua capital del Imperio Bizantino lleva el nombre que hasta ahora actualmente tiene, Estambul, y llegó a ser la ciudad más grande de Turquía. El colapso del Imperio Romano de Oriente marcó el inicio de la sexta trompeta descrita por el libro de Apocalipsis. Pero pocos años después, tras conquistar Egipto en 1517, el sultán de Turquía de aquel entonces se hizo cargo del título de califa. De esta manera llegó a ser el sucesor oficial de Mahoma, con su sede en Estambul. Ahora, mis hermanos, es importante saber que este evento ocurrió el mismo año del inicio de la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, Alemania. Sobre todo el contexto de lo que hemos venido estudiando, cuando vemos que el Islam favoreció y protegió el desarrollo del protestantismo cuando nació en Europa, de una manera indirectamente. Ahora, para poder ubicarnos mejor en el contexto histórico, geopolítico y georreligioso, hay que saber que cuando Roma perdió el territorio de Oriente, extendió sus dominios hacia Occidente, cruzando el océano y conquistando América, que fue descubierto en 1492 por Cristóbal Colón, un devoto católico junto a su país, España, sometiendo ese continente a su autoridad religiosa, a la autoridad romana papal. Esa es la razón por la que Sudamérica se le llama América Latina, porque el latín es el idioma oficial de la Iglesia Católica Romana, del Vaticano y del antiguo Imperio Romano. Acá en América Latina se habla los idiomas del español y el portugués, porque el Papa Alejandro VI repartió el mundo, ese inmenso territorio, entre las naciones católicas de España y Portugal. Ahora, mis hermanos, veremos en este tema, en la sexta trompeta, que describe la segunda fase del desarrollo del Islam, la siguiente generación de las langostas simbólicas, bajo el cual los musulmanes llegaron a multiplicarse por millones, cumpliendo con la predicción que decía, según Apocalipsis 9:16, que el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número.
Y mis hermanos, esto ocurrió durante la migración de los pueblos turcos. El mensaje de Mahoma había sido aceptado ampliamente primero por los árabes, los bereberes y los persas. Luego el Islam se extendió a los mongoles, a los turcos y otros pueblos de Asia. Con el tiempo, los árabes originales perdieron la soberanía dentro de la fe islámica por cuestión de números demográficos. De esta manera, los turcos llegaron a ser los más poderosos dentro del mundo islámico. Y déjenme decirles, el reino turco otomano se expandió cada vez más, conquistando y absorbiendo diferentes países y territorios, como ser Albania, Crimea, Serbia, Croacia, Irak, Azerbaiyán, Yemen y las demás regiones en el Cuerno de África y el norte de dicho continente. Así, la luna creciente conquistó cada vez más extensiones territoriales para la religión del Islam, que abarca desde Viena hasta Gibraltar. Ahora, con el fuerte sonido de trompeta del sexto ángel, viene la orden celestial de la presencia de Dios de desatar los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. La orden divina se cumple inmediatamente en el versículo 15 cuando dice, y fueron desatados los 4 ángeles. Ahora, mis hermanos, es importante analizar que los 4 ángeles mencionados no en este pasaje, sino en Apocalipsis 7:1, tienen el poder de detener los vientos simbólicos y bélicos y destructivos a nivel mundial, mientras que el impacto violento con los 4 ángeles que aparecen aquí en la sexta trompeta está limitando geográficamente a una región muy definida. Es por eso que solo son desatados junto al gran río Éufrates y mediante ellos solo son derramadas 3 plagas y solo afectan a la tercera parte de los hombres. Eso en el versículo 18 lo veremos un poco más adelante. Ahora, mis hermanos, esto significa que las 3 plagas del segundo ay, de la sexta trompeta, han sido limitadas en extensión e intensidad. Son como un preaviso de lo porvenir del tercer ay, de la séptima y última trompeta, que incluye las 7 plagas postreras, completando de esta manera las 10 plagas del Apocalipsis, siendo el antitipo de las 10 plagas de Egipto de la historia del Antiguo Testamento. Y no es casualidad, pues el propósito de Dios con su profecía apocalíptica es hacernos entender esta relación obvia, pues la simbólica y espiritual Babilonia del fin, la gran ciudad, se llama en sentido espiritual Egipto. Ambas ciudades que en el Apocalipsis aparecen de manera simbólica fueron en aquel entonces parte literal del territorio musulmán del Imperio Otomano. Ahora, hay que entender que el Apocalipsis retoma y fusiona muchas historias del Antiguo Testamento, como por ejemplo la destrucción del mundo antidiluviano, el juicio sobre Sodoma, la liberación del pueblo de Egipto, la caída de Babilonia, literal, la destrucción de Jerusalén en el año 70 y así muchas otras historias. Y al juntarlas en una gran imagen, la junta en una gran imagen e ilustración que describe el desarrollo actual y la caída final de Roma, que en el pasado dominó al mundo y que lo volverá a dominar una vez más, pero esta será a escala global, en un muy cercano futuro, mis hermanos, bajo el simbólico nombre profético de Babilonia. Ahora, volviendo a nuestros textos, los 4 ángeles de la profecía, que por su contexto histórico y geográfico pueden ser interpretados como los 4 principales sultanatos del Imperio Turco Otomano, que estaban situados en la región alrededor del río Éufrates y que en aquel tiempo componían el poder maometano. Estos sultanatos tenían sus sedes en Iconio, Alepo, Damasco y Bagdad. 4 ángeles. Ahora, un comentario más. Recordemos que la palabra ángel viene del griego ángelos y significa mensajero. En este sentido puede entenderse como los 4 mensajeros del Islam de aquella época que se movilizaron contra Occidente como fuerzas religiosas y destructivas en contra de Roma. Estos ángeles o mensajeros musulmanes habían sido detenidos de realizar su obra de juicio hasta el sonido de la sexta trompeta. Entonces el Imperio Bizantino había mantenido a los musulmanes en jaque, pero una vez que cayó frente a los turcos, el Imperio Otomano fijó su atención en el territorio de Europa Occidental, dominada por el papado, el principal blanco del juicio de la sexta trompeta.
Ahora, mis hermanos, la profecía nos revela que los 4 ángeles estaban atados junto al gran río Éufrates, versículo 14. Ahora, para interpretar la profecía correctamente, debemos entender bien el simbolismo del gran río Éufrates. El Éufrates era aquel gran río que en la antigüedad corría a través de la gran ciudad de Babilonia. Apocalipsis 16, 19 y 17, 5 nos describen este simbolismo. Ahora recordemos que el rey Ciro, el persa, en la antigüedad los desvió de su cauce, haciendo secar para conquistar de esta manera a esa gran ciudad, la Babilonia literal. Ahora, el Apocalipsis retoma esta imagen para ilustrar la sexta plaga. Escuchen bien, la sexta plaga. Apocalipsis 16, 12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. La palabra de Dios describe a Babilonia como la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Apocalipsis 17, 1. El río Éufrates era la arteria de vida de aquella gran ciudad como está descrita, de gran tamaño, tal como las demás importantes ciudades de la antigüedad. Estaba asentada sobre un río que la conectaba con el mundo y permitía el comercio a gran escala, posibilitando su enriquecimiento. Ahora, desatar y soltar los 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates era un ataque a la arteria de vida de Roma, la moderna Babilonia, pues trajo la interrupción de su comercio con Roma occidental y los demás territorios cristianos papales, como también la caída de Constantinopla y de toda Roma oriental, que a partir de ese momento estaba sujeto a la dependencia económica del califato islámico del Imperio Otomano. Ahora, mis hermanos, algo parecido volverá a suceder en la caída final de Babilonia, simbólica y espiritual del tiempo del fin. Es decir, Roma en su fase final, en nuestros días, pues la gente se lamentará por el colapso del comercio global que le había dado prosperidad. Eso lo podemos leer en Apocalipsis 18, los versículos 2 y 3 y los versículos 11 al 18 de dicho capítulo. Ahora, volviendo a nuestra historia, las guerras contra los otomanos eran un gran perjuicio para el comercio. Los europeos fueron forzados entonces a buscar la ruta marítima hacia la India. Y fue en 1498 el que descubrió Vasco da Gama, que en 1492 Cristóbal Colón, quien también había buscado la ruta marítima a la India, descubrió al territorio de América. Ahora, como vimos en nuestro anterior tema acerca de la quinta trompeta, esta desencadenó su humo del abismo, el renacimiento, el esclarecimiento y la reforma de Roma occidental, mientras que la sexta trompeta, con su hecho de desatar los 4 ángeles del Éufrates, desencadenó el descubrimiento de América, convirtiéndose también por esta y otras razones en el garante histórico para el éxito de la reforma protestante. Ahora, mis hermanos, la profecía enseña que los 4 ángeles son desatados en un momento preciso de la historia, pues ellos estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Apocalipsis 9:15. Aquí nos encontramos con un impresionante tiempo profético, mis hermanos. Tal como la quinta trompeta de la primera fase del Islam tuvo su tiempo profético, su periodo profético de 5 meses, es decir, 150 años. También la sexta trompeta de la segunda fase del Islam tiene su periodo profético de 1 hora, 1 día, 1 mes y 1 año. Si hacemos el cálculo aplicando la regla de interpretación profética de día por año, que ya como buenos adventistas conocemos, basados en Números 14, 33 y 34 y Ezequiel 4, 6, entendemos que 1 hora, haciendo los cálculos proféticos, equivale a 15 días. 1 día es igual a 1 año. 1 mes es igual a 30 años y 1 año es igual a 360 años. Es decir, en total serían 391 años y 15 días. Ahora, mis hermanos, estos periodos proféticos que están contenidos tanto en la quinta como en la sexta trompeta
vienen a ser el sello para la interpretación del Islam en cuanto a Apocalipsis capítulo 9. ¿Por qué? Porque no hay otro poder que pueda cumplir las especificaciones de la profecía, hablando históricamente. No hay posibilidades para interpretaciones. Y aquí debemos ser claros. Hoy en día, mis hermanos, en el adventismo hay toda clase de voces en cuanto a la interpretación profética, y especialmente en este punto de la interpretación del Islam siendo identificados en la quinta, en la sexta y obviamente en la séptima trompeta, como lo veremos más adelante. Hoy en día esas interpretaciones son vistas como si fuesen errores de interpretación, errores tomados del pasado. Pero la historia, mis hermanos, y la inspiración nos dicen que este es parte del fundamento dado por Dios a la iglesia adventista naciente, porque esta fue la interpretación histórica. Déjenme decirles, hubo un pastor y líder pionero del movimiento adventista milerita llamado Josías Litch. Predijo precisamente este evento, la caída del Imperio Otomano, y déjenme decirles que no fue después que se cumplió el evento, no. Con 2 años de anticipación, anunció en los periódicos locales, mayormente en los Estados Unidos, que para el 11 de agosto de 1840 el Imperio Otomano iba a caer. Él había realizado su cálculo a base del inicio de la supremacía turca desde el 27 de julio del año de 1449. Contando desde esa fecha, los 391 años y 15 días condujeron a Josías Litch al 11 de agosto de 1840. Comenzó él entonces a proclamar este descubrimiento a partir del año de 1838, es decir, 2 años antes de su cumplimiento. Y tal como lo había predicho, mis hermanos, se cumplió. Justo el 11 de agosto de 1840, el sultán otomano Abdülmecid I se sometió voluntariamente a los aliados europeos y perdió su independencia. Buscando protección, firmó el Tratado de Londres con las naciones cristianas de Gran Bretaña, Austria, Prusia y Rusia, sometiéndose de esta manera a su control. Los periódicos de aquel entonces registran este acontecimiento y el cumplimiento de parte de la predicción del movimiento milerita en la voz del pastor Josías Litch. Ahora, Guillermo Miller había propuesto que este periodo de la sexta trompeta seguía inmediatamente al de la quinta, constituyendo así un periodo completo de 541 años y 15 días. Según él, Guillermo Miller, las 2 trompetas, es decir, la quinta y la sexta, representarían a un mismo poder, a los turcos otomanos, mientras que la quinta sería un indicativo de su surgimiento, la sexta se refería al periodo de dominación o de supremacía. Así que Josías Litch realizó el cálculo como inicio del segundo tiempo profético de los 150 años de la quinta trompeta. Él tomó la batalla turca de Bafea el 27 de julio de 1299, en la cual se enfrentó por primera vez un ejército otomano bajo el mando de Osman I a un ejército bizantino que fue derrotado en aquella batalla. De ahí los 150 años de la quinta trompeta llegan al 27 de julio de 1449. Contando desde esa fecha los 391 años y 15 días, entonces Josías Litch y los mileritas del mensaje del advenimiento llegaron al 11 de agosto de 1840. En el conflicto de los siglos, mis apreciados hermanos, la mensajera del Señor nos registra este evento. Dice la inspiración: en 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, Josías Litch, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis, que predecía la caída del Imperio Otomano. En la misma fecha que había sido especificada
Turquía aceptó, por medio de sus embajadores, la protección de las potencias aliadas de Europa, y así se puso bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombre de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas, y de 1840 a 1844 la obra se extendió grandemente. Ahora, como vimos hace unos instantes, las tres plagas mencionadas en la sexta plaga, que fueron el fuego, el humo y el azufre de Apocalipsis 9:18, mis hermanos, representan las diversas armas de fuego que fueron utilizadas por el Islam. Por lo tanto, estas tres plagas están relacionadas tanto con el avance tecnológico y científico en relación a las armas, como con los eventos bélicos con énfasis en el Islam, sus guerras, luchas, invasiones, ataques y conquistas en contra de Roma. Y es muy importante entender esta realidad para la comprensión correcta de la séptima y última trompeta del Apocalipsis, es decir, el tercer y último ay, que será nuestro estudio en nuestro próximo tema. Y en esta simbología, mis hermanos, encontramos otra conexión importante entre las trompetas y las plagas que conducen al colapso final de la Babilonia simbólica y espiritual del tiempo del fin. Porque la sexta trompeta presenta tres plagas que anteceden obviamente a las 7 plagas postreras de la séptima trompeta, en la cual se consuma la ira de Dios según Apocalipsis 15:1. Ahora, si miramos con detenimiento la expresión las 7 plagas postreras, nos indica que hay plagas anteriores a ella, y nos da a entender que en las 3 plagas anteriores inicia la ira de Dios, ya que en las 7 postreras esta se llega a consumarse, mostrándonos su fase final. También, mis hermanos, es importante saber, adelantándonos a la descripción y el estudio de las 7 plagas postreras de Apocalipsis 16, que ellas se van a derramar exclusivamente sobre todos aquellos que se mantendrán bajo la autoridad espiritual de la bestia, ya sea por convicción, tomando su marca en la frente, o por conveniencia, tomando su marca sobre su mano derecha. Porque el versículo enseña claramente, Apocalipsis 16:2, que fue el primero de los 7 ángeles con las 7 plagas y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Lo que podemos darle gracias a Dios, mis hermanos, es que a nivel global, los habitantes de la gran Babilonia simbólica y espiritual de nuestros días, del tiempo del fin, serán advertidos con toda claridad de antemano mediante los mensajes angelicales que son presentados en el Apocalipsis capítulo 14 y el capítulo 18, acerca del derramamiento de estas 7 últimas postreras plagas, que serán la consecuencia final de aferrarse tercamente a este sistema religioso abusivo y apóstata del fin. Porque en su gran misericordia, paciencia y amor, Dios no hará nada sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas, según Amós 3:7. Y por eso la amonestación del tercer ángel. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y oí otra voz que del cielo decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Las 7 postreras plagas de Apocalipsis 16. Ahora, mis hermanos, la historia se repite. En la historia de la liberación del pueblo de Dios en el antiguo Egipto, las primeras 3 plagas fueron derramadas sobre todos, tanto egipcios como hebreos. Eso lo podemos encontrar en Éxodo 7:19, 8:2, 6 y 16. Mientras que las 7 postreras plagas se derramaron exclusivamente sobre los egipcios, y eso lo encontramos en Éxodo del capítulo 8, el versículo 22 en adelante. Y finalmente, mis hermanos, el pueblo fue liberado de la opresión. Ahora, de una manera
tipológica, en una repetición simbólica, las primeras 3 plagas apocalípticas afectaron a todos los seres humanos, tanto creyentes como incrédulos, mientras que las 7 postreras plagas solo afectarán a los babilonios del fin, mientras que los israelitas espirituales del fin serán guardados y protegidos, según la promesa que acabamos de leer en Apocalipsis 18:4. Y finalmente se cumplirá Salmo 91, 1 al 11, de manera literal. Anteriormente mencioné que el Islam fue el garante histórico para el éxito de la Reforma Protestante, y en el tema anterior ya analizamos algunas de las razones. Ahora deseo profundizar un poco más sobre este interesante e importante aspecto. De diferentes maneras, mis hermanos, los turcos ayudaron a los protestantes perseguidos indirectamente, porque fue gracias a las circunstancias de su conflicto con Roma que fue descubierto América, que llegó a ser el lugar de huida para los protestantes perseguidos de Europa. Fue así como la tierra ayudó a la mujer, según Apocalipsis 12:16. Ahora, además de eso, debemos recordar que en la época del inicio de la Reforma Protestante, Carlos V deseaba destruir a la Reforma naciente, pero cada vez que quería hacerlo, tuvo que cambiar de planes por causa de los ataques musulmanes. Siempre cuando la destrucción de las fuerzas antirromanas parecía inminente, aparecieron los ejércitos turcos en la frontera oriental y obligaron a la desviación de la atención de los ejércitos y los recursos de Roma hacia ese otro frente de conflicto. En 1529, el mismo año cuando la palabra protestante se usó por primera vez para describir a ese movimiento religioso, Carlos V pensó por un momento que las circunstancias eran favorables para atacar, para extirpar a los herejes. Pero justamente en ese momento, a pedido especial del rey católico de Francia, Solimán el Magnífico envió un ejército musulmán para atacar a la católica ciudad de Viena. No le era posible a Carlos V combatir tanto a protestantes y a musulmanes al mismo tiempo. Y en efecto necesitaba la ayuda de los protestantes para poder rechazar a los musulmanes. Una vez más pasó por alto las diferencias religiosas. Hay un historiador que registra: el protestantismo no existiría si no fuera por los turcos. Carlos V abdicó del trono imperial profundamente frustrado y desilusionado por su fracaso en su intento de hacer desaparecer el protestantismo. Se retiró a San Jerónimo de Yuste, una villa pequeña pero suntuosa ubicada junto a un monasterio en España. Uno de sus últimos actos fue encomendar a su hijo Felipe que se encargara de que los herejes en España fueran reprimidos sin ninguna consideración por ningún ruego o favor. Así, mis hermanos, la Reforma Protestante pudo extenderse y fortalecerse en medio de las guerras y los tumultos de la Edad Media europea. Y una de las consecuencias de la influencia del Islam fue la Revolución Francesa, que infligió la herida mortal al papado en 1798, poniendo fin a la soberanía medieval que mantenía el papado. Fue así como el Islam terminó de cumplir su rol profético de atormentar a Roma mediante los primeros 2 ayes de la quinta y la sexta trompeta, azotando y conquistando Roma oriental y azotando y destrozando de manera indirecta al papado de Roma occidental, que en aquel entonces perdió su autoridad mundial temporalmente. En el año de 1842, del 40 al 42, después de ese evento histórico, sucedió que el Imperio Otomano Turco se sometió a las naciones cristianas, perdiendo, tal como Roma, su independencia política y su autoridad temporal, como lo vimos antes. Desde entonces, mis hermanos, Roma papal, es decir, el Vaticano, con el mundo musulmán, el Islam, escúchenme bien, volverán a incrementar su influencia e importancia política mundial progresivamente. Y esto en cumplimiento a las profecías de la palabra de Dios, que nos muestra que ambos factores proféticos, tanto Roma papal y el Islam, vuelven una vez más al escenario político mundial como principales actores durante la séptima y la última trompeta. En nuestro siguiente tema analizaremos esto y responderemos importantes preguntas. ¿Cuál será el futuro del Islam? Si el primer y el segundo ay se ha cumplido en el Islam,
Entonces, ¿será también que el tercer ay se cumplirá con el Islam? ¿Qué rol jugará en el fin de los tiempos? ¿Será que el tercer ay, es decir, los musulmanes, volverán nuevamente a azotar a Roma? ¿Se someterá el Islam a Roma como se sometió en 1840 a la autoridad de los aliados? ¿Será que el Islam volverá a proteger a los protestantes y a los cristianos que guardan el sábado durante la Inquisición final? Apreciados hermanos, yo espero que nos sigas acompañando en nuestros temas como lo has hecho hasta ahora y que podamos nosotros comprender y entender que todo esto ha sido establecido por Dios para que lo reconozcamos y veamos que estamos en el preciso cumplimiento de la profecía con respecto al reaparecimiento del Islam en el escenario mundial. El Señor les bendiga, mis hermanos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. En esta hora, Señor, damos gracias por su segura palabra profética, porque es una luz en medio de la oscuridad reinante en este mundo. Gracias, Señor, porque tú has dado desde el principio tu palabra, para que ahora en el final, Señor, traiga consolación a nuestros corazones y nos dé esperanza, Señor, de que los eventos actuales promulguen, Señor, que tú estás pronto a venir por segunda vez. Permite, Señor, que nosotros podamos escuchar la voz de la trompeta, escuchar el sonido cierto y poder poner nuestras vidas en armonía para lo que pronto ha de acontecer, el fin de la gracia para este mundo. Perdona, Señor, nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén.